empecemos. Sí, sí. Listo. Entonces, buenos días compañeros, buenos días profe, mi compañero Carlos y yo les vamos a hablar sobre los fármacos antiácidos, la farmacoterapia de la acidez gástrica. Entonces, acá tenemos la tabla de contenidos de nuestra exposición. Y como podemos ver, vamos a empezar con la fisiología de la secreción gástrica, esto para que podamos entender cómo actúan cada uno de los medicamentos. Y para que entendamos bien el mecanismo de acción de cada uno de estos. Entonces, lo primero que les quiero resaltar es que el ácido gástrico y la pepsina, o sea, el ácido clorhídrico y la pepsina normalmente en el estómago no causan ningún daño, ya que tenemos una barrera mucosa gástrica que nos protege de este daño. Entonces, vamos a comenzar con la fisiología. Entonces, para poder hablar de esto, tenemos acá la imagen en la que vemos que hay dos glándulas importantes, muy importantes, que conforman el estómago. Entonces, primero tenemos a las glándulas gástricas o las glándulas oxínticas, que como podemos ver están ubicadas en el fondo y en el cuerpo del estómago. Estas glándulas se encargan de producir ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco, y representan el 80% de las glándulas del estómago. Está conformado por las células parietales u oxínticas que se encargan de secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, las células pépticas o principales que secretan el pepsinógeno, las células mucosas que secretan el moco y por último las células enterocromafin-like que liberan la histamina. Entonces acá tenemos una imagen en donde podemos ver las células mucosas, las células oxínticas, las células pépticas. Ahora voy a hablar un poco más específico de cada una de estas células. Entonces, comenzamos con las células oxínticas o parietales, que si recordamos secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Pero ¿cómo se secreta este ácido clorhídrico? Entonces vemos acá que en el centro tenemos a la célula oxíntica, a la derecha tenemos la luz del canalículo y a la izquierda tenemos el líquido intersticial. La célula oxíntica va a secretar el ácido clorhídrico por la luz del canalículo y todo comienza con una disociación del agua del citoplasma en ion hidrógeno y en el hidróxido. Estos hidrógenos se van a secretar hacia la luz del canalículo por la bomba hidrógeno-potasio ATPasa o también llamada la bomba de protones, la que tenemos acá. Pero no solo sale el hidrógeno, sino que también van a entrar iones potasio. Entonces, como podemos ver, mientras sale el hidrógeno por la bomba de protones, van a empezar a entrar iones potasio a la célula oxíntica. Y ahora vemos acá en la membrana vasolateral de la célula oxíntica, vemos a la bomba sodio-potasio. Y vemos que pues, mientras saca sodio, va a meter potasio. Y como empieza a sacar tanto sodio, hay baja cantidad de sodio dentro de la célula oxíntica, por lo tanto se va a empezar a reabsorber sodio desde la luz del canalículo hacia la célula oxíntica. Listo, continuamos. Entonces ahora intracelularmente vemos que se empieza a acumular el hidróxido. ¿Pero por qué se empieza a acumular este hidróxido? Se empieza a acumular porque como se está disociando el agua del citoplasma, los hidrógenos sí están saliendo hacia la luz del canalículo, pero el hidróxido sí se queda dentro de la célula, entonces se empieza a acumular harto hidróxido. Y al ver esta gran acumulación se activa la anhidrasa carbónica que va a traer el dióxido de carbono que viene del metabolismo celular y lo va a unir a este hidróxido para formar el bicarbonato. Entonces, ¿ahora qué nos hace falta para formar el ácido clorhídrico? Pues nos hace falta el cloro. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que pasa es que por medio de canales de cloruro, el cloro va a entrar a la célula y se va a intercambiar por este bicarbonato que acabamos de formar. Entonces, mientras el bicarbonato sale hacia la sangre,
el cloro va a empezar a ingresar a la célula oxíntica y este bicarbonato en sangre nos va a aumentar el pH de la sangre y la va a volver un poco más alcalina. Mientras que el cloro, entonces ya que lo tenemos todo dentro de la célula oxíntica, va a empezar a salir hacia la luz del canalículo por medio de otros canales de cloruro. Y aquí en la luz del canalículo ya por fin vamos a tener el ácido clorhídrico, ya que se encuentran los iones hidrógeno y el cloro. Y bueno, va a estar en unas concentraciones de alrededor de 150 a 160 equivalentes por litro. Y aquí me parece importante resaltar en este punto que aquí tenemos a la bomba de protones, que es donde van a actuar específicamente los inhibidores de la bomba de protones, que son los fármacos más importantes de este grupo, ya que es la primera línea. Esto ya lo explicará mi compañero Carlos un poco mejor a continuación, pero me parecía importante resaltarlo acá en la fisiología para que tengan en cuenta que pues si la bloquean no van a poder salir estos iones de hidrógeno a la luz del canalículo. Pero me faltó mencionarles algo y es que si recordamos las células oxínticas también producen el factor intrínseco. Este factor intrínseco es muy importante porque es una glucoproteína que también se llama el factor intrínseco de Castle y es muy necesario para la absorción de la vitamina B12 en el ilion, que pues es la sección final del intestino delgado. Entonces, si nos hace falta este factor intrínseco, nos va a causar una deficiencia de la vitamina B12. Y si recordamos, esta vitamina B12 es muy importante para la maduración de los eritrocitos, entonces nos causaría la anemia perniciosa. Continuamos con el siguiente grupo de células de estas glándulas gástricas, que son las células principales o células pépticas que producen el pepsinógeno. Pero entonces, ¿qué es el pepsinógeno? El pepsinógeno es una proenzima. Esto es muy importante. Al ser una proenzima no tiene actividad digestiva. Entonces, ¿cuál es su papel en la secreción gástrica si no tiene una actividad digestiva? Pues lo que pasa es que el pepsinógeno, al entrar en contacto con el ácido clorhídrico, se convierte en pepsina y esta pepsina es una enzima proteolítica, o sea, esta pepsina sí tiene actividad digestiva y solo se activa en pHs ácidos, o sea, entre 1.8 y 3.5, por lo tanto, se activa con el ácido clorhídrico. En pHs ya más alcalinos no se va a activar. Continuamos con las células enterocromafin-like, que estas células se encargan de sintetizar, almacenar y liberar histamina. Esta histamina va a ser muy importante porque se va a ir a unir en la membrana de las células oxínticas en los receptores H2 para estimular la producción de ácido clorhídrico. Y ahora, ya que terminamos con las glándulas gástricas, continuamos con las glándulas pilóricas, que si recordamos, estas están ubicadas en el antro, acá podemos ver, y secretan moco, gastrina y somatostatina por medio de las células G que liberan la gastrina, las células D que liberan la somatostatina y las células mucosas que secretan el moco. Representan el 20% de las glándulas del estómago. Y entonces tenemos que las células G están en el antro y al ser estimuladas liberan la gastrina, que esta también, además de ir a la célula oxíntica y estimular la secreción del ácido clorhídrico, también van a, a estimular el crecimiento de la mucosa. Ahora continuamos con las células mucosas y de estas células mucosas hay dos. Tenemos a las células mucosas superficiales y a las células mucosas del cuello. Entonces, como su nombre lo indica, las células mucosas superficiales se encuentran en toda la superficie de la mucosa del estómago y producen un moco viscoso que está formado por mucho bicarbonato, que es lo que más nos va a proteger del ácido clorhídrico y de la pepsina.
Y por otro lado tenemos a las células mucosas del cuello, que secretan un moco que es mucho más fluido y también secretan pepsinógeno y están ubicadas en las glándulas gástricas. Entonces, ahora continuamos con la barrera mucosa gástrica, que si recordamos es lo que les dije, que nos protege de la acidez del ácido clorhídrico y de la pepsina, ya que esta secreción gástrica tiene un pH alrededor de 1 a 2 y podría llegar a ser muy destructiva de no ser por esta barrera. Entonces, acá en la imagen vemos a las células mucosas superficiales, que si recordamos, estas producen muchísimo bicarbonato y producen un moco viscoso que mide alrededor de 1 milímetro de grosor. Entonces, este moco, al tener tanto bicarbonato, tiene alrededor de un pH de 7 a 8, que nos va a contrarrestar la acidez del pH de la secreción gástrica, que es de 1 a 2. Y otro factor que nos protege, o sea, lo principal que nos protege es esta barrera, pero entonces algo muy importante es que estas células deben tener una rica vasculatura para que tengan los nutrientes suficientes para hacer el bicarbonato y para estarse regenerando constantemente para que, pues para que puedan producir el moco y todo esto y proteger a la pared gástrica. Y aquí encontré algo muy importante que me parece importante mencionar, y es que los AINES son un factor muy importante que daña la mucosa. ¿Por qué? Porque si recordamos, los AINES bloquean la síntesis de prostaglandinas, y las prostaglandinas tienen un papel muy importante acá, y es que son las que estimulan todas las propiedades de la mucosa gástrica. Entonces, al estar inhibidas por los AINES, pues tampoco se va a producir mucho bicarbonato y nos va a dañar la mucosa gástrica. Otros factores que también van a dañar esta mucosa gástrica son el Helicobacter pylori, el alcohol y el tabaco. Bueno, ahora continuamos con la estimulación gástrica. Entonces, bueno, recordamos que les dije que la célula oxíntica es estimulada por la gastrina, que viene de las células G, la histamina, que viene liberada de las células enterocromafin-like, y de la acetilcolina. Todas estas para producir el ácido clorhídrico. Pero entonces, ¿de dónde viene cada una? La acetilcolina viene de un estímulo parasimpático del nervio vago, y esta acetilcolina va a estimular la secreción de ácido clorhídrico, de pepsinógeno y de moco. Esto es muy importante, mientras que la gastrina y la histamina solo van a estimular para la secreción de ácido clorhídrico, la acetilcolina sí va a estimular para la secreción de los tres. Entonces, la acetilcolina va a llegar acá a los receptores M3 de la membrana de las células oxínticas o parietales, se va a unir ahí y va a estimular la secreción de ácido clorhídrico, moco y pepsinógeno. La gastrina, por su parte, bueno, esta se estimula cuando hay una distensión gástrica. Entonces, apenas entra alimentos al estómago, pues este se agranda, esta es la distensión gástrica. O apenas llegan alimentos ricos en proteínas al antro, esto nos va a estimular a las células G del antro para que liberen la gastrina, y esta va a llegar acá a los receptores CCK2 o receptores de gastrina para estimular a la célula oxíntica para producir el ácido clorhídrico. Y por último tenemos a la histamina, que la histamina es liberada por las células enterocromafin-like, y van a llegar a los receptores H2 o receptores de histamina que están en la célula parietal u oxíntica para estimular a la secreción del ácido clorhídrico. Toda esta es la vía directa, o sea, como vemos, la acetilcolina llega directamente a sus receptores M3, la histamina a sus receptores H2 y la gastrina a sus receptores CCK2, pero también hay una vía indirecta en la que la acetilcolina llega directamente
no a estimular a la célula oxíntica, sino a estimular a la célula enterocromafin-like. Entonces, la acetilcolina llega aquí a la célula enterocromafin-like, al igual que la gastrina también llega directo a la célula enterocromafin-like para estimularla para que ésta secrete histamina y esta histamina vaya y actúe en la célula oxíntica o parietal en sus receptores H2. Y ahora continuamos con la secreción del pepsinógeno, que pues es el otro componente. Perdón, qué pena. ¿Quién es el que estimula las células enterocromafines? Que me perdí en ese momento. O sea, esta sería la vía Las, indirecta, la acetilcolina y la otra que nombraste, ¿cuál fue? la gastrina. La gastrina. Listo, vale. Ya. Listo. Y ahora continuamos con la secreción del pepsinógeno, entonces este es el otro componente de la secreción gástrica. Entonces, este es secretado por las células principales o pépticas y está regulado también por la acetilcolina, que es liberada también por los nervios vagos. Y la liberación del pepsinógeno va a depender directamente del ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque cuando se libera el ácido clorhídrico se van a activar los reflejos nerviosos y van a estimular la secreción del pepsinógeno. Entonces, la velocidad de secreción del pepsinógeno va a depender directamente de la cantidad de ácido clorhídrico que haya en el estómago. Y finalmente, para concluir esta parte de fisiología gástrica, de la secreción gástrica, entonces tenemos las fases de la secreción. Estas fases son tres. Tenemos la fase celíaca, que es la primera, después la fase gástrica y por último tenemos la fase intestinal. La primera, la fase celíaca, es muy curiosa porque pues, se caracteriza porque se desarrolla antes de que el alimento llegue al estómago y se da por estímulos de visión, olor, tacto o gusto del alimento. Entonces esto nos va a mandar señales a los centros superiores del apetito, o sea, en el sistema nervioso central, y va a transmitir estas señales a los nervios vagos que van a liberar la acetilcolina. Y como ya sabemos, la acetilcolina nos va a estimular a las células oxínticas para que liberen el ácido clorhídrico. Esta fase celíaca nos representa alrededor del 30% de la secreción gástrica. Y continuamos con la fase gástrica, que en esta los alimentos entran al estómago y lo distienden, entonces van a activar los reflejos locales del sistema nervioso entérico y reflejos vagovagales, y esto pues nos va a liberar la acetilcolina, esta nos va a ir a estimular a la célula oxíntica para liberar el ácido clorhídrico. Pero también, como van a haber alimentos con proteínas, pues esta presencia de proteínas y el distendimiento del estómago nos va a estimular a las células G para que liberen la gastrina y estimule a la célula oxíntica para la liberación del ácido clorhídrico. Pero entonces acá también va a entrar la vía indirecta en que la acetilcolina y la gastrina van a estimular a las células enterocromafin-like para que liberen la histamina. Esta histamina vaya a la célula oxíntica, se una a los receptores H2 y nos libere más ácido clorhídrico. Esta fase pues es la más importante porque nos da el 60% de la secreción gástrica. Y finalmente tenemos a la fase intestinal, que esta se da cuando hay presencia de alimentos mal digeridos en el duodeno, o sea, el quimo duodenal, que estimula a las células G duodenales y esto nos va a liberar gastrina. Como sabemos, va a ir a estimular a la célula oxíntica para la liberación del ácido clorhídrico. Esta última fase solo nos representa el 10% de la liberación de la secreción gástrica. Listo. Muy bien, muy bien. Buenos días. Buenos días, claro. Entonces, buenos días. Los supresores más potentes de la secreción de ácido gástrico son los inhibidores de la bomba de protones o ATPasa, intercambio hidrógeno-potasio. Siguiente. Entonces, el papel de los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones son profármacos que requieren activación en un ambiente ácido. Después de su absorción hacia la circulación sistémica,
El profármaco se difunde dentro de las células parietales y se acumulan en los canalículos secretores. Allí se activan en el medio ácido. La forma activa del fármaco se une a la ATPase de intercambio de hidrógeno-potasio e inactiva de manera irreversible su función de bomba. Como el bloqueo se produce en el paso final de la producción del ácido gástrico, estos fármacos son como efectivos, independientemente de cuáles sean los factores que estimulan la secreción. Siguiente. Y como por ejemplo el omeprazol, que es uno de los principales, se convierte en una sulfenamida en los canalículos secretores de ácido, ya de las células parietales, y la sulfenamida interactúa a través de enlaces covalentes con los grupos sulfhidrilo en la bomba de protones, y así inhibe de manera irreversible su actividad. Hay como un video siguiente explicando si se puede reproducir. Creo que no suena si no está activado el sonido, creo. Ya, voy. ¿Cómo es que los IBPs consiguen una superior inhibición ácida en relación a los fármacos tipo H2? Veámoslo a continuación. Esta es una célula parietal. En ella se ubica la bomba de protones que, en estado normal, liberan protones ATP y potasio. Al liberarse los protones y mediante la hidrólisis de estos, se produce la secreción de ácido clorhídrico por tres diferentes vías: histamina, gastrina y acetilcolina, generando así ácido clorhídrico. Los IBPs pertenecen a un grupo de fármacos cuya acción es inhibir la producción de ácido en la vía final de la célula parietal gástrica. Los IBPs inhiben la bomba de protones y suprimen la producción de ácido clorhídrico hasta en un 80%, de manera prolongada durante 24 a 48 horas, acorde a la sensibilidad del paciente. La acción de los antagonistas de receptores H2 es mucho menos eficaz que la proporcionada por los IBPs en la supresión de la producción de ácido. Estos fármacos, los H2, son parcialmente efectivos en la inhibición de la producción de ácido y fallan totalmente en el control del ácido postprandial. Además, a largo plazo provocan el fenómeno de taquifilaxia, por lo que se va necesitando cada vez mayores dosis del medicamento para alcanzar el efecto clínico, hasta que esto ya no es posible. El mejor perfil antisecretor para el paciente será aquel que consiga una superior inhibición ácida, máxima duración del efecto y mayor rapidez de acción. Esta eficacia terapéutica se consigue hoy día sin duda con los IBPs. Numerosos ensayos clínicos han demostrado la superioridad de los IBPs frente al resto de los fármacos disponibles para el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el ácido. Listo. Entonces, en esos encontramos el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol y dexlansoprazol. Tienen una estructura y un mecanismo de acción similar, presentan diferencias y por eso hay como dosis recomendables para que sean farmacológicamente equivalentes. Y hay estudios que los comparan entre sí y las diferencias, como son pequeñas, no justifican como la elección de uno respecto a otro y aparecen las dosis equivalentes. El omeprazol, el rabeprazol y el esomeprazol tienen dosis ya equivalentes y solo varían el lansoprazol y pantoprazol. Cuando es 10 miligramos de omeprazol, es 15 lansoprazol y 20 pantoprazol. Cuando es 20 miligramos de omeprazol, es 30 miligramos de lansoprazol y 40 pantoprazol. Y ya cuando es 40 omeprazol, sería 60 miligramos de lansoprazol y 80 miligramos de pantoprazol. Siguiente. Entonces, para evitar la degradación de los inhibidores de la bomba de protones por ácido en la luz gástrica y mejorar la biodisponibilidad oral,
Las formas de dosificación se suministran en diferentes formulaciones, con gránulos con recubrimiento entérico dentro de las cápsulas de gelatina, en tabletas de liberación retardada, se hacen formulaciones de omeprazol, en cápsulas de liberación retardada, que ya serían la dexlansoprazol y formulaciones de esomeprazol. En paquetes de suspensión oral de liberación retardada sería esomeprazol, omeprazol y pantoprazol. Con microgránulos con recubrimiento entérico en tabletas que se desintegran por vía oral, el lansoprazol. En tabletas con recubrimiento entérico, pantoprazol, rabeprazol y omeprazol. Y omeprazol en polvo combinado con bicarbonato de sodio. Como son profármacos, se requieren un pH ácido en el canalículo ácido parietal para la activación del fármaco. Y los alimentos estimulan como la producción de ese ácido. Entonces, por eso debe administrarse aproximadamente 30 minutos antes de las comidas. Entonces, la cantidad de la TPasa intercambiadora de hidrógeno-potasio aumenta después del ayuno. Por lo tanto, los inhibidores de la bomba de protones deben administrarse antes de la primera comida del día. Eso se recomienda. Siguiente. Una vez en el intestino delgado, los inhibidores de la bomba de protones se absorben rápido y se unen a proteínas y se metabolizan en forma amplia por ciclotomo P450 hepáticos, de manera particular el CIP 12-19 y el CIP 3A4. Y debido a que no todas las bombas y todas las células parietales están activas de manera simultánea, la supresión máxima de la secreción de ácido requiere algunas veces varias dosis. La inhibición resultante de la bomba de protones es irreversible y por tanto la secreción de ácido se suprime aproximadamente entre unas 24 y 48 horas, o a veces más hasta que se sinteticen nuevas bombas de protones y se incorporen en la membrana luminal de las células parietales. Siguiente. Algunos efectos adversos son estreñimiento, gases, náuseas. Otros menos frecuentes son diarrea, vómito, mareo, cefalea y vértigo. Siguiente. En sus usos terapéuticos está el tratamiento agudo de la úlcera duodenal, el tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal asociados a Helicobacter pylori, la úlcera gástrica benigna y el tratamiento de la esofagitis erosiva por reflujo. Siguiente. Bueno, ahora continuamos con los receptores antagonistas H2, que son la segunda línea del tratamiento. Estos son la ranitidina, la cimetidina, famotidina y la anisatidina. Entonces comenzamos con su mecanismo de acción. Y bueno, estos antagonistas de los receptores H2 lo que van a hacer es inhibir la producción del ácido clorhídrico, bloqueando el efecto de la histamina sobre los receptores H2. Entonces, bueno, si recordamos, las células enterocromafin-like liberaban la histamina y esta histamina iba y se unía acá en los receptores H2 de la célula parietal o axíntica. Pero entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Lo que hacen es bloquear este receptor y como está bloqueado, pues la histamina no va a poder actuar sobre la célula y por lo tanto se va a disminuir esta producción del ácido clorhídrico. Entonces, como lo veíamos en el video, estos medicamentos son menos potentes que los inhibidores de la bomba de protones, por lo tanto, pues son la segunda línea del tratamiento y suprimen aproximadamente el 70% de la secreción del ácido, además que tienen un efecto mejor en las noches. Entonces, acá vemos a los 4 fármacos que componen este grupo. Entonces, tenemos a la ranitidina, que tiene una dosis de 150 miligramos 2 veces al día y una vía media de 2 a 3 horas. La cimetidina, que tiene una dosis de 400 miligramos 2 veces al día y una vía media de 2 a 3 horas. La famotidina, que tiene una dosis de 20 miligramos 2 veces al día y vía media de 2 a 3 horas. Y la nisatidina, que tiene una dosis de 150 miligramos 2 veces al día y una vía media también de 2 a 3 horas. En cuanto a su ADME, entonces su administración puede ser oral o intravenosa y su absorción aumenta al combinarla con
comida, pero disminuye al combinarla con otros antiácidos. Su distribución es muy buena ya que estos medicamentos atraviesan la placenta también, esto muy importante, y se metaboliza vía hepática del 50 al 60%, se elimina vía renal, pero por lo tanto es muy importante tener en cuenta esto ya para pacientes que tengan alguna enfermedad renal, hay que ajustar la dosis. Y sus usos se usa principalmente en enfermedad por reflujo gástrico, en síndrome ulceroso péptico, en gastropatía por AINES, recordamos lo que les expliqué de los AINES, que al inhibir las prostaglandinas nos van a dañar un poco la barrera mucosa gástrica, por lo tanto se da esta gastropatía. También se usa en profilaxis por estrés, en hemorragia digestiva alta ulcerosa y en el síndrome de Zolliger-Ellison, que lo que pasa en este síndrome es que el cuerpo produce un exceso de gastrina. Al tener pues exceso de gastrina se produce más ácido clorhídrico. Y por otra parte tenemos sus efectos adversos, que en general son la diarrea, cefalea, somnolencia, fatiga, dolor muscular, confusión, estreñimiento, delirio, galactorrea, ginecomastia y una hipergastrinemia por efecto rebote. Y está contraindicado en enfermedad renal crónica, lo que les decía, se les debe ajustar la dosis en porfiria aguda y en hipersensibilidad a la ranitidina. Es categoría B en el embarazo porque pues atraviesa la placenta y se expulsa por la leche, pero no se ha demostrado ningún riesgo teratogénico. Y acá algo muy importante que les quiero mencionar que encontré es esta noticia del 9 de julio del 2020, en la que el INVIMA ordenó retirar del mercado todas las pastillas de ranitidina porque tienen un compuesto que es el NDMA, la nitrosamina nitrosodimetilamina, que es una sustancia potencialmente cancerígena, es categoría 2, o sea, es probable que produzca cáncer. Entonces se ordenó retirarla porque se asoció la ranitidina con cáncer gastrointestinal, por lo que tienen esta sustancia cancerígena. Pero solo se retiró del mercado las pastillas, o sea, la presentación vía oral, porque la intravenosa, pues según leí en esta noticia, sí se sigue usando porque es más económica que, digamos, el omeprazol intravenoso, que según vi, el omeprazol intravenoso es más costoso. Por lo tanto, en algunos centros médicos todavía se usan pues la ranitidina y todo esto intravenosa por lo que es más económica. Y ya. Fármacos que aumentan la defensa de la mucosa. Siguiente. Entonces tenemos el misoprostol, que es un análogo sintético de la prostaglandina E1, utilizado para la prevención del tratamiento de úlceras gástricas y duodenales. También se utiliza para la inducción del parto y en combinación con otros fármacos para la interrupción del embarazo. Al igual que todas las prostaglandinas, el misoprostol muestra diversos efectos sobre otros tejidos. Siguiente. El mecanismo de acción inhibe la secreción basal y nocturna de ácido actuando directamente sobre la célula parietal. También exhibe un efecto protector sobre la mucosa gástrica, que puede contribuir a su eficacia en la cicatrización de las úlceras gástricas y duodenales. Como el misoprostol provoca la maduración del cuello uterino, lo que hace que se agrande y se dilate, se producen contracciones en las paredes uterinas, que causa cólicos muy fuertes en el paciente y sangrado. Aquí es cuando se usa como interrupción del embarazo, más o menos sobre la 9ª semana. Y en la inducción del trabajo de parto provoca, contracciones uterinas de manera artificial, con la intención de desencadenar el parto en el momento más adecuado para la madre y el feto. Como es definido tradicionalmente como usado para tratar úlceras gástricas, pero en muchos países ni siquiera está como indicado para las aplicaciones en el campo de la obstetricia, como es la interrupción del embarazo. Los efectos adversos es que rara vez se usa debido a sus efectos secundarios,
el grado de inhibición de la secreción de ácido gástrico por misoprostol está relacionado de forma directa con la dosis. Entonces, la diarrea con o sin dolor abdominal y calambres ocurre hasta en un 30% de los pacientes que toman misoprostol. Y aparentemente, como está relacionada con la dosis, por lo general se comienza dentro de las primeras 2 semanas después de que se inicie la terapia. Y a menudo estos problemas ya se resuelven de manera espontánea en una semana. Y en casos más graves se necesita interrumpir el medicamento. Siguiente. El sucralfato es un complejo de sucrosa sulfato activo por vía oral utilizado en el tratamiento de las úlceras duodenales y como terapia de mantenimiento después de la resolución de una úlcera. Siguiente. El- Este no afecta a la secreción gástrica de ácido, sino que actúa localmente, relacionando con el ácido clorhídrico del estómago para formar una especie de pasta o película protectora adherente que actúa como un tampón y se adhiere electrostáticamente a las proteínas de la lesión, unos complejos como estables de aluminio y fibrinógeno que forman una barrera protectora, así impidiendo el ataque de agentes ulcerogénicos como el ácido clorhídrico o la pepsina. Y ya debido a que se activa con el ácido, el sucralfato debe tomarse con el estómago vacío 1 hora antes de las comidas. Y se usa en el síndrome ulceroso péptico, la profilaxis por estrés, la gastropatía por reflujo biliar. El efecto secundario más común es el estreñimiento, pero solo afecta a un 2% y debe evitarse el uso de antiácidos dentro de los 30 minutos de una dosis. Siguiente. Y los antiácidos ayudan a tratar la acidez gástrica y funcionan neutralizando el ácido gástrico que causa la acidez. Tiene como finalidad, bueno, ya neutralizar el exceso de ácido secretado por el estómago, responsable de la sensación a grasa, y el antiácido debe mantener el pH durante un cierto tiempo, por lo que la velocidad de reacción influye ya en la acción deseada de los antiácidos. Los más utilizados son bicarbonato, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y carbonato de calcio. Siguiente. Y aunque el bicarbonato de sodio neutraliza de forma eficaz el ácido, es muy soluble en agua y se absorbe rápido desde el estómago. Y las cargas alcalinas y de sodio pueden como suponer un riesgo para los pacientes con insuficiencia cardíaco-renal. Se usa para hiperacidez gástrica asociada a úlcera gástrica o gastritis y por dispepsia. Y tienen reacciones adversas poco frecuentes. Se administran por vía oral una o 3 horas de las comidas antes de acostarse. Después, 1 o 3 horas después de las comidas y antes de acostarse. Y para los síntomas intensos o reflujo incontrolado, los antiácidos pueden administrarse cada 30 a 60 minutos. De manera general, los antiácidos se deben administrar en forma de suspensión, así en líquido, porque tienen una mayor capacidad de neutralización que las formas de dosificación en polvo o en tabletas. Siguiente. Listo, muy bien. Entonces, conclusión. Empezamos con Adriana. Ah, espera, Profe, espera. pero tenemos quiz. Ah, bueno, Lisa, hagamos el quiz porque qué tal que... Lisa, hagamos el quiz y ya, hagamos. Ahí ya está el pin. Apúranle. No, no se ha acabado porque les falta el parcial.
No sé por qué no participan todos, participen, que miren que es el último quiz. Falta Andrea Dávila, Andrés Corredor, Andrés Ortiz, Angie Chamorro, Daniela Rojas, Emilia, Diana Camila, Heidi, Laura Polanco, Lisbeth Ayana, María Camila, Oscar Miller, yo sí estoy. Paola Obando, Paola Andrea Buzos, Paula Pérez, Silvia nunca entraba a ningún quiz. Tiffany Sepúlveda. Profe, pero es que si entro al quiz, mire, estoy desde el teléfono. Si entro a los quizzes, no alcanzo a ver. Sería que me dictaran las preguntas desde acá. Pero si es que uno entra al quiz y va mirando, Porque es que solamente me salen las 4 y me demoro y no me dan puntos. Pero bueno, le voy a entrar, ya le entro, espérenme. Tiffany Sepúlveda, Jenny Maestre, Juliet Castro, Yurani Díaz. ¿Y lo empiezo, profe? Y empieza.
Ah, pero eso no se vale porque Profe, la destronaron. Carlos, pero es que Carlos fue el que hizo las preguntas, imaginas. Pero la Pero destronaron. no entiendo lo de la ranitidina. Yo en ese momento tuve un microsueño. ¿Cómo así que la ranitidina la sacaron del mercado? Eso todavía está en circulación. Pues usted va a la farmacia y todavía hay ranitidina. Pues no sé, profe, eso fue lo que yo encontré esto. Eso, pero el que no la han sacado, pues, y eso cuando Es una noticia del 9 de julio del 2020 y también encontré, o sea, que no solo es en Colombia, también vi noticias de Argentina que busque también ya la habían sacado. Invima ranitidina, mire, busquemos mejor así, Invima ranitidina, en vez de la noticia. Ah, sí, mire, 9 de julio, búscala ahí, mire que ahí aparece, saque una pestaña, ponga Invima ranitidina. Mire que sale ahí, ahora es. Entonces acá, por medio de la cual, mire, alerta sanitaria número 110/2020, por la cual ordena el retiro preventivo del mercado de los lotes orales que contienen ranitidina en atención a la investigación y alertas sanitarias a nivel mundial sobre la presencia de la impureza nitroxidimetilamina. De igual manera, se ordenó la suspensión, distribución y venta de nuevos lotes de medicamentos por vía oral que contengan ranitidina. Inicialmente, estas medidas no aplicarán para los productos inyectables que contengan ranitidina al ser esenciales en algunas indicaciones terapéuticas. Sin embargo, el Instituto hace llamado a las sociedades médicas para considerar de inmediato la implementación de alternativas terapéuticas y ajustar las guías de manejo. A partir del 9 de julio del 2020 se otorga plazo de un mes para que los hospitales, clínicas y IPS tomen las medidas correctivas. Posteriormente se iniciará el retiro preventivo del mercado de todos los lotes de productos inyectables que contengan ranitidina. Las personas que se encuentren consumiendo medicamentos orales que contengan ranitidina deberán acudir a su médico tratante para solicitar una alternativa terapéutica. Bueno, el INVIMA, en su facultad de autoridad sanitaria, continuará protegiendo y promoviendo la salud pública del país en caso de identificar cualquier anomalía con alguno de los productos, sobre todo. Ahora ahí el documento, por favor. No. De eso que no les quede tampoco de costumbre de estar poniendo noticias de los periódicos. Siempre tienen que ir a los entes reguladores. Arriba, ahora esto es alerta sanitaria. Entonces mire que fue el 9 de julio del 2020. Es categoría 2. ¿Y la ranitidina desde cuándo estará en circulación? Ponga ahí al ladito fecha de creación de la ranitidina. O bueno, ¿de cuándo se empezó la ranitidina? Porque hasta ahora que hasta el año pasado hayan ¿Fecha de qué, profe? de creación, o cuándo historia de la ranitidina, o para ver desde cuándo está ese medicamento en el mercado. Desde 1981. Y fue la prescripción más vendida en 1988. Pues ponga la alerta nuevamente, la alerta. Entonces acá dice, puede encontrarse también en el humo de tabaco.
algunos alimentos procesados, tratamiento, baje, baje. Pero ¿cómo llegarían a esa conclusión? Baje. Medidas, baje. ¿Quién sabe qué estudio fue que hayan sacado para que hayan hecho eso? O sea, tuvo que haber habido algún estudio con la ranitidina que hayan sacado que tenía ese compuesto que puede provocar cáncer. Bueno, entonces, bueno, ranitidina no existe, pues ya no hay. Ay, ya. Bueno, entonces, miren, conclusión. Adriana, para utilizar, no, Adriana fue Carlos el que dijo Carlos, para utilizar, ¿cuál está vigente, Tiffany? Porque según lo que leímos, no. Pues es que mire lo que dice el mismo, ahí dice muestre baje. No. Ranitidina en cualquiera de sus presentaciones orales, mire. Ranitidina en cualquiera de sus presentaciones orales. Baje. Sí. Igual la única presentación oral es el 350, es la única que hay. Esa es la única presentación oral. Mire, ahora el que está diciendo, el que está enviando ahí, Tiffany. Pero es que tabletas es lo único que hay. Ah, pues bien. Nombre de producto, por el nombre del producto. Tiene que poner nombre del producto. Registro no, usted no está teniendo el registro, tiene que, bueno. No, bueno. No. Pero es que mira el registro sanitario de ese 2018 y esta circular salió en el 2020. Mire, y abajo, y al otro lado, al final, ¿qué es lo que dice? Mire que no dice pérdida de fuerza vigente, pérdida de fuerza, vea que no está. Y no le digo que la única presentación oral es esa, la de 150. Bueno, y de 300 también. Bueno, Carlos, esto entonces, omeprazol, cuando usted va a mandar omeprazol a un paciente, ¿qué recomendaciones se le dice? O cuando usted manda un inhibidor de bomba de protones, ¿qué recomendación se le da al paciente de cómo debe tomar ese medicamento? ¿De el omeprazol? Sí, Bueno, los de inhibidores de bomba. cualquier inhibidor. Eh, bueno, es que eso estaba bien. Decía que aproximadamente 30 minutos antes de las comidas. Sí, entonces por eso se le mandan en ayunas, por eso se le Sí. manda en ayunas. En Ajá. ayunas, tomar el inhibidor cuando tienen el tratamiento crónico para una gastritis, puede ser de 4 semanas o 3 meses, ¿cierto? Por los días que usted le mande el omeprazol. Con el Sí. omeprazol hay que tener precaución con si los pacientes, por ejemplo, sufren de tiroides, de hipotiroidismo, porque eso es un solo complique con los pacientes porque ellos quieren tomar las dos cosas al mismo tiempo, tanto el omeprazol como la levotiroxina, y eso no se puede porque entonces el omeprazol dificulta la absorción de la levotiroxina y pues prima más lo de la levotiroxina. Pero eso algunos se quedan que tienen gastritis, que le duelen, que no es bueno, un solo tema eso. Bueno, entonces eso que tiene que ser en ayunas, se toma la cápsula, listo.
El omeprazol se podría dar con sucralfato y con antiácidos. No, no. No, entonces esas combinaciones jamás las hagan, que es que les mandan antiácidos con omeprazol, pues es que no, les manda antiácidos o les manda sucralfato o les manda inhibidores de bombas, pero esas mezclas le mandamos IBP en la mañana y entonces entre las comidas el hidróxido, no, si vas a tratar de una manera como aguda, porque los síntomas agudos como la acidez, la pirosis, el ardor, pueden revertirse rápidamente con los antiácidos, sí, pero si el paciente tiene una sintomatología crónica y lo que usted quiere es estabilizar esos síntomas, hay que darle IVP por varias semanas, ¿cierto? Y los antiácidos es como pagar el fuego, como sale en la propaganda de la televisión, es como pagar el fuego que está saliendo en ese momento. Pero si usted le da antiácidos, usted lo que hace pone, y el sucralfato, como muy bien lo explicaron los compañeros, usted pone una barrera protectora en la mucosa gástrica y entonces ¿dónde va a actuar el IVP? No tiene dónde actuar. Igual lo que los muchachos nos preguntaron en el quiz, el IVP se tiene que activar con el pH ácido, por eso se tiene que tomar en ayunas, con el estómago vacío. Entonces no vayan a hacer esas mezclas nunca de mandar IVP con sucralfato o con antiácidos orales, pues los hidróxido de aluminio, ¿cierto? La milanta, eso, que era lo otro que le iba a decir. No, no, ya se me olvidó. Muy bien lo de la explicación de la fisiología, uno vuelve y repasa y entiende todo esto. Y créanme que es una consulta diaria, yo creo que ustedes, pero no es que la ranitidina ya no la estamos utilizando, ya no utiliza la ranitidina. Entonces ya está en fuera de circulación, entonces no podemos formularla. Hay que buscar el estudio que hicieron para poder saber que la ranitidina tiene esos efectos cancerígenos. Entonces, no, ranitidina se tiene que borrar del mapa. No podemos recetarla porque mire que ya hay una indicación de nuestro organismo regulador de medicamentos, que es el INVIMA. Si el paciente le da cáncer es porque se le mandó ranitidina. Ya, muchas personas, cuando las personas tienen sintomatología gástrica, de acidez, de reflujo, lo primero son las medidas, como en todo, lo primero son las medidas dietéticas, entonces que identifiquen cuáles son los alimentos que le causan mayor sintomatología, comer a la hora, comer despacio, evitar las salsas, evitar las gaseosas, evitar el café, evitar el chocolate, evitar el tomate, perdón, y evitar todo aquello que le cause como sintomatología gástrica. Si no mejora con los hábitos saludables, entonces usted le manda una prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones. Entonces usted le manda por un mes, 6 semanas, con inhibidores de la bomba. Si definitivamente no mejora y el paciente sigue muy sintomático, pues ya hay que hacerle estudios endoscópicos, ¿cierto? Entonces hay que hacerle una endoscopia. Si el paciente a usted le llega ya con signos de alarma, los signos de alarma de enfermedad digestiva, siempre como en todo, sospecha de cáncer, es pérdida de peso, sensación de masa o que usted le palpe masa a nivel abdominal, fiebre en la noche, y que tengan antecedente de cáncer gástrico. Ese paciente pues usted no le va a mandar tratamiento, sino que le va a mandar de una la endoscopia y agregado el tratamiento. Pero hay que mandarle un medio diagnóstico. A las personas que son jóvenes, que de pronto es porque no tienen unos hábitos saludables y que usted le puede mandar tratamiento inicial empíricamente con inhibidores,
y evalúa. Si no mejora, pues ahí sí le manda la endoscopia. Todos, la mayoría de personas, como comemos en la calle, como el 90% en Latinoamérica tienen Helicobacter positivo. Entonces todo el mundo se asusta que el Helicobacter, que es la bacteria, que es que hay que matarla. Y como lo hemos visto en antimicrobiano y como muy bien lo expuso su compañera en lo de resistencia de antibióticos en el simposio, uno debe de regular como las indicaciones de antibióticos solo si cuando es necesario. Uno el Helicobacter pylori cuando lo trata, cuando la persona es muy persistente en los síntomas gástricos y cuando la persona tenga antecedentes de cáncer familiar gástrico o cuando en la endoscopia, en la biopsia, le muestren alteraciones en las células de histológicamente pues de metaplasia o displasia, ¿cierto? Entonces que ya se estén como alterando la histología de la mucosa gástrica, entonces ahí sí se les envía el tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori. Lo ideal sería que se hiciera un antibiograma, como en todo, un cultivo con antibiograma para uno hacer un adecuado direccionamiento terapéutico. Pero eso no es así, solamente le hacen endoscopio y le aparece el Helicobacter positivo, tantas cruces. Entonces hay diferentes estrategias terapéuticas con amoxicilina, con macrólidos, con metronidazol, con quinolonas. Hay muchas estrategias como tal terapéuticas para la erradicación del Helicobacter pylori. Y si la persona tiene esos cambios histológicos y hay una indicación de que hay que erradicar eso, porque si el Helicobacter pylori se asocia a ser procáncer, o sea, de provocar cáncer, entonces usted tiene que confirmar la erradicación, entonces le tendría que mandar o una prueba de aliento o tendría que volver a hacer otra vez endoscopia con biopsia para ver que le haya erradicado el Helicobacter pylori. Muchas personas son resistentes a los antibióticos y eso es el gastroenterólogo, es una sola lucha para erradicar el Helicobacter, porque como le digo, más del 90% de la población tenemos Helicobacter positivo. Entonces, usted lo puede tratar a una persona, pero el resto de la familia lo puede tener positivo, como comen en los mismos recipientes, pues vuelve y adquiere la bacteria. Ya. Con agregado del tratamiento de antibióticos para el Helicobacter, es importante la utilización de inhibidores de bomba de protones en esos esquemas terapéuticos, y eso lo irán a ver en medicina interna. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, venga, vuelvo y tomo el pantallazo entonces para que no colapsen ustedes. Listo, ya hoy ya terminamos, entonces esta va a ser nuestra última clase de este semestre, farmacología. Les recomiendo que estudien porque estoy haciendo el parcial y las preguntas no están fáciles. Entonces estudien, van a salir 2 o 3 preguntas de los otros semestres, o sea, 3 preguntas del primer semestre, 3 preguntas del segundo semestre, del segundo corte, perdón, y el resto de preguntas del tercer corte. Ya, todas son de selección múltiple, va a ser en el mismo formato de Google Formulario y el tiempo es reducido porque van a ser de selección múltiple. Entonces, por favor, estudien ese fin de semana pues lo que les hace falta para preparar ese parcial. Entonces, el parcial quedó programado, habíamos dicho, que para el lunes, ¿cierto? El lunes a las 7 de la noche. Oigan. Listo. Sí, doc. El lunes a las 7 de la noche, pues entonces nos vemos para el parcial. ¿Listo? Bueno,
Chaito, nos vemos entonces el lunes. Por favor, los que hacen falta por montar las diapositivas, las montan al Drive. Vale, profe. Listo, vale. Chao, hasta luego. Se cuidan. Nos vemos No, el lunes. profe. Chao, se cuidan. Chao, chao. Profe, una pregunta. ¿Usted va a seguir dictando clases el próximo semestre? No, 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 profe, ¿en serio no? no, yo no voy a continuar porque me queda muy pesado. Pues puede ser que vaya, que dicte clase, pero en clínica, pues en pediatría, pero básicas no me da el tiempo. Profe, Lástima, profe. disculpe, qué pena preguntarle. Es que pues estoy un poquito como preocupada por el pantallazo de hace ratico, que es que Que yo ya, pues, ya lo volví a tomar, Daniela, ¿sí? ya lo Ah, volví a tomar, sí. listo, profe. Ya lo volví a tomar, tranquila. Yo lo tomé ahorita al final. Gracias, profe. Vale. Listo. Chao, muchachos. Un abracito. Nos vemos el lunes. Chao, profe. Chao.